Muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a este ciclo de seminarios que haremos en el área. Este es el primero de los seminarios que haremos de nuestro centro especializado en patología oncomatológica. Lo que queremos nosotros para todos los clientes y para todos los médicos que nos acompañen es dar herramientas, dar actualizaciones y en sí tips que les ayuden a ustedes con el manejo de sus pacientes dentro de lo que es la medicina de laboratorio. Entonces vamos a iniciar con este primer ciclo de charlas, donde la charla inicial va a ser darle una mirada a ese reporte de citometría de flujo y ver qué cosas podemos abstraer de ese reporte más allá simplemente de una conclusión diagnóstica, porque simplemente de pronto son textos muy largos y simplemente solamente nos fijamos en las últimas líneas de este reporte. Entonces, iniciamos con la charla. Entonces, vamos a iniciar la charla de pronto mostrándoles un poco de lo que es nuestra institución, y es necesario contarles y expresarles que en el momento somos uno de los laboratorios médicos más grandes del país, que SYNLAB es un laboratorio multinacional que nos encontramos en 40 países de los 4 continentes. ¿Cuál es la ventaja de tener esta envergadura? La ventaja de tener este tamaño es que tenemos muchos centros de referencia alrededor del mundo y tenemos hubs en cada uno de los países que nos permiten hacer centros de acopio para pruebas de referencia. Esto es muy impactante en la hematoncología. ¿Por qué? Porque podemos recibir muestras de todo el país, decir que tenemos una logística en casi todas las ciudades del país. Eso nos permite centralizar esas muestras y tener ese volumen suficiente de muestras nos permite montar esas pruebas que por el bajo volumen para otros laboratorios quizá no son tan fáciles de montar a veces. Es decir, tenemos un portafolio bastante amplio y eso es lo que nos da la ventaja de pertenecer al grupo SYNLAB. Contarles que nuestro laboratorio actualmente en el país se encuentra compuesto por 9 laboratorios, 2 de ellos ubicados en la ciudad de Medellín, que ahora somos SYNLAB Colombia, ProLab Botero Sanín, en Cali, Laboratorio Ángel. Tenemos AFALAB, laboratorio de la costa norte, ubicado en Barranquilla y que tiene también tentáculos en los municipios cercanos. Marcela Hoyo es un laboratorio del eje cafetero que entra muy nuevo a participar de nuestra compañía y a fortalecer aún más nuestra red. Y en Bogotá tenemos lo que era antiguamente el Instituto de Referencia Andino, con todo su portafolio de pruebas de referencia, CIPLAS, Andreas Rosten y Analizar. Es decir, somos un grupo fuerte, robusto, que nos permite tener esta cantidad de pruebas. Ahora sí entremos a lo que nos citamos, y es hablar un poquito del informe de la inmunofenotipificación. Entonces, como les expresaba, la idea es tener algunos tips de qué otros parámetros, además de esa conclusión, podremos abstraer y que sean útiles en la interpretación clínica de estos datos. Mi nombre es Gabriel Tamayo, yo soy el líder del Centro Especializado en Patología Oncomatológica de SYNLAB Colombia y les doy la bienvenida. Entonces, primero que todo, es necesario contarles que la hematoncología, el diagnóstico hematoncológico ha tenido una evolución estrepitosa en la última mitad de siglo, donde en el ejemplo de las leucemias mieloides agudas, desde el año 1976 solamente teníamos la clasificación del consorcio franco-américo-británico o FAB. ¿En qué se basaba este consorcio? Solamente en hacer una caracterización morfológica y clínica apoyada por citoquímica. Ha tenido una evolución grande, donde ya estamos en la etapa de la genómica. Sin embargo, hay ciertas desventajas. Entonces, el desarrollo y estandarización de estas nuevas herramientas lo que han hecho es que los diagnósticos sean cada vez más rápidos y más precisos y que obtengamos cada vez muchísima más información de nuestros pacientes. Por lo tanto, el portafolio de opciones terapéuticas, el portafolio diagnóstico cada vez se hace mucho más amplio, por lo que se va haciendo muchísimo más robusto. ¿Cuáles son una de las herramientas que ha cobrado protagonismo en esta evolución? Es la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque es la metodología de elección para el inmunotipificaje de leucemias y de linfomas. ¿Qué hace la citometría? ¿Y qué hacía FAB en su momento? Entonces yo hago este símil para mostrar lo que era el diagnóstico
en el pasado, donde simplemente nosotros necesitábamos identificar a un personaje, que en el caso de ahora el personaje era la célula patológica. Entonces, en ese momento, digamos que si teníamos una leucemia aguda con una infiltración masiva, era relativamente fácil, porque tendríamos este personaje muy, muy evidente. Pero cuando han pasado los años, han nacido técnicas como esta que permiten aumentar la representatividad de todas estas muestras estudiadas. ¿Cómo? Porque ya no solamente vamos a visualizar, a diferencia de un microscopio, 200, 100, 500 células, sino que podríamos visualizar millones de células. Es decir, hace que nuestra técnica sea mucho más sensible y adicionalmente no solamente observamos una característica en la célula, como es la morfología, o como es una expresión de un anticuerpo a través de inmunohistoquímica, no. La citometría lo que hace es analizar esa misma expresión antigénica, pero adicionalmente lo hace en millones de células y puede analizar varias de estas características en un solo momento. Es decir, potencia la especificidad que tenemos para este análisis. ¿Qué nos permite esto? Que cuando tengamos un cuadro patológico de este tipo, donde son muchísimas de las células, de donde intentamos ver una patológica, se hace muy difícil. Pero la citometría de flujo, al tener estas características, lo que permite es esto, que podamos visualizar la célula patológica, incluso estando entre muchas de las células normales, es decir, grados de infiltración muy, muy pequeños. ¿Para qué es muy importante esto? Esto ha cobrado principal importancia en el diagnóstico de enfermedad mínima residual, porque es en este diagnóstico donde necesitamos detectar muy pocas células en muchas células normales. Siendo así, la citometría nos ha permitido hacer varias cosas. ¿Cuáles son las principales? Reconocer los subtipos de leucemias y linfoma no Hodgkin. ¿Por qué no incluimos al linfoma Hodgkin? Porque a pesar de que se han hecho estudios de investigación donde han intentado hacer detección de este tipo de células por su tamaño, es difícil muchas veces que el citómetro pueda hacer una detección de este tipo de células. Sin embargo, para el resto de leucemias y linfomas ha sido muy, muy, muy útil el estudio de la citometría. También reconocer la asociación entre algunos fenotipos inmunológicos de las leucemias y esas aberraciones cromosómicas que tienen. Si recordamos bien la primera clasificación de la Organización Mundial de la Salud para hematopatías, empezaba a incluir las aberraciones cromosómicas y estas hacían diagnóstico. La citometría de flujo, digamos que no tenía tanto protagonismo porque la detección de esos antígenos para linaje se hacía a través de inmunohistoquímica y algunos centros especializados pues tenían acceso a estos citómetros, pero eran citómetros mucho más pequeños y con menos capacidades. Ahora con la evolución de estos citómetros podemos detectar muchas proteínas y esto ha permitido que los grupos de investigación asocian esa expresión de proteínas a muchos fenotipos cromosómicos que pueden hacer diagnóstico. Es decir, no reemplazan la citogenética convencional, pero sí pueden dirigir el diagnóstico al sugerir ciertas alteraciones cromosómicas. Adicionalmente, es muy importante porque permiten la detección de un número bajo de células malignas, importantísimo en la enfermedad mínima residual o en la determinación del estadio del linfoma. ¿Por qué? Porque en esta determinación del estadio, cuando vamos a detectar esa infiltración a nivel medular, el número de células que podemos detectar puede ser muy bajo. Entonces, al tener esta evolución estrepitosa de la citometría y de las clasificaciones de estas entidades, hemos tenido múltiples pruebas para hacer estos diagnósticos. ¿Cuál es el inconveniente? Que muchas de estas pruebas no son útiles para el diagnóstico de rutina. ¿Por qué? En la clasificación de la OMS, donde nos basamos tanto en la caracterización molecular, hay muchísimos genes implicados. ¿Y cuál es la desventaja de tener muchísimos genes implicados? Que se hace difícil seleccionar cuáles son los que iríamos a testear. Adicionalmente, son pruebas que necesitan de personal muy experto, son pruebas que necesitan mucho tiempo para su interpretación y para su reporte, y adicionalmente son muy costosas. Por lo tanto, para el país son pruebas que tienen un acceso limitado. Entonces, los análisis morfológicos y inmunofenotípicos siguen siendo esta modalidad principal mediante cual se evalúa por primera vez estas enfermedades. Es decir, el peso de la citometría y el peso de la morfología sigue siendo fundamental para un rápido diagnóstico, que es lo que necesitan los clínicos cuando tienen a su paciente en un servicio de hospitalización, en un servicio de urgencias y que necesitan un tratamiento acelerado. Ya vimos cómo la citometría tiene una participación fundamental, pero como les decía, a través de la evolución de esta tecnología se han venido muchos grupos de investigación
que han adicionado características de esta técnica al diagnóstico clínico. Y estos avances han permitido que la citometría no solamente permite identificar un linaje de un antígeno, sino que permitan dar ciertas características adicionales. Es decir, cada vez la citometría se vuelve más robusta y tiene muchos más datos. ¿Qué pasaba? Que antiguamente los grupos de diagnóstico se basaban en opiniones de expertos, pero no estaban tan consensuadas. Entonces, en 2005 y en 2006, este grupo Euroflow, un consorcio de grupos de investigación, lo que hizo fue estandarizar procesos, haciendo esta técnica más robusta y más reproducible, y por lo tanto, que estos hallazgos fenotípicos, que estos hallazgos citométricos se pudieran cada vez tener más utilidad en el diagnóstico de los pacientes. Por lo tanto, cada vez la citometría es más compleja. ¿Y de qué estamos evolucionando? De ese Wall-E que estábamos viendo, que era una sola célula la que teníamos que buscar, a un mundo de posibilidades donde son muchísimos antígenos, muchísimas alteraciones que nos pueden dar una información clínica. Es decir, cada vez es muchísimo más compleja y tiene muchísimos más datos para interpretar. Este es el ejemplo de un artículo que salió hace 2 años, donde la citometría ya se está igualando en sensibilidad al estudio de la PCR en sensibilidad. Es decir, cada vez tenemos muchos más datos para interpretar. Entonces es donde quedamos. ¿Qué tengo que interpretar básicamente del informe de citometría? ¿Qué me hace que mi informe sea cada vez más completo? Es decir, interpretar este informe va más allá de solamente los renglones finales de una conclusión diagnóstica, en donde en un pasado simplemente teníamos infiltración por leucemia linfoblástica del linaje B. Ahora hay muchísimos más datos que pueden ser muy útiles para el tratamiento de los pacientes. Es decir, hemos tenido una evolución de lo que fue esto, OMS 2001 a OMS 2016. Entonces, muchos de estos aspectos, de estas características del informe tienen que ser interpretados con precaución, ya que hay mucha información compuesta en estos informes. ¿Qué nos puede brindar este informe como pistas adicional al meramente objetivo de que se envió, que era quizá visualizar un linaje en infiltración? Se pueden incluso desde el informe visualizar la calidad de la muestra e incluso hallazgos que pueden tener un valor. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, dentro del informe siempre vamos a tener la determinación de la muestra. ¿Qué queremos nosotros mostrar con esta charla? De que la evolución de la citometría ha permitido que no solamente se utilice la sangre medular como fuente de diagnóstico, que era lo que usualmente se hacía. Ahora, la citometría nos permite tener una versatilidad porque podemos tener diagnósticos en múltiples fuentes de muestras. Pero, sin embargo, es necesario tener en cuenta que estas técnicas tienen que ser por laboratorios que tengan ciertas características técnicas y que lo puedan evaluar desde el informe. ¿Cómo podemos evaluar esas características técnicas del informe? Es lo que empezaremos a mirar. Una de las fuentes de muestra que puede ser muy útil y que quizá no se utiliza de rutina es el cilindro óseo para citometría de flujo. Tenemos un paradigma y es que usualmente necesitamos muestras líquidas para el estudio citométrico. Pero ¿qué pasa con un aspirado seco? Un paciente con una neoplasia mieloproliferativa que tiene todas sus células empaquetadas. Es en este caso donde la citometría puede aportar algo más. Incluso podemos hacer diagnósticos en este tipo de muestras. Sin embargo, tenemos que tener varios aspectos en cuenta. Uno de ellos son el tipo de técnicas que se utilizan en esta institución. Es decir, estas técnicas tienen que ser un poco más robustas, tienen que tener un poco más de fluorocromos o de colores, como es comúnmente llamamos, a la expresión de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque son muestras de muy poca celularidad, donde la recuperación celular que haremos es muy escasa. Entonces, si la muestra es escasa, no podemos utilizar muchos tubos para diagnóstico. Tubos los llamamos a la cantidad de paneles que utilizamos. Entonces, en caso dado de tener una muestra de esta con pocas células, tendremos que tener paneles diseñados para utilizar pocos tubos y así no agotar este tipo de muestra. Esto es un ejemplo de un estudio donde podemos ver la concordancia entre la detección de infiltración neoplásica en pacientes con leucemia aguda en aspirados secos y que se hizo el estudio en la muestra del cilindro óseo. Esta muestra se parte, se disgrega,
se filtra y se puede hacer un proceso usual de citometría de flujo. Como podemos ver, la concordancia de estos datos fue alrededor del 94%. Sin embargo, es necesario aclarar que cuando se pareó con la técnica comprobando con inmunohistoquímica, la infiltración por inmunohistoquímica era mucho mejor, porque es necesario tener en cuenta que muchas veces hay un fenómeno dilutorio con sangre periférica, lo que disminuye la cantidad de células que tenemos por citometría de flujo. Mientras que en el estudio inmunohistoquímico, al tener el estudio histológico y ver la topografía, podemos ver estas células empaquetadas, incrementando el valor de esta infiltración. Similar a esto, podemos también realizar citometría en ganglio. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de realizar citometría en ganglio? Que el paciente tiene un rápido diagnóstico. ¿Por qué? Como bien sabemos, los estudios histológicos pueden conllevar varios días y si es necesario un estudio de inmunohistoquímico puede generar muchos más días, lo que genera estancias prolongadas de hospitalización para un paciente que necesita un oportuno tratamiento. Entonces, la citometría en ganglio puede ser una opción muy rápida para tener diagnósticos incluso al siguiente día o el mismo día, ya que una técnica de citometría de flujo, un procesamiento de citometría de flujo puede durar alrededor de 6 horas. Entonces, esto nos permite tener resultados muy rápidos y que son fundamentales en pacientes con linfoma de alto grado de tipo Burkitt. Ahora, la citometría también, la citometría, perdón, me dicen que tengo cortes de sonido. Voy a hacer una pausa y a reconfigurar esto. Les pido disculpas. Listo, perfecto. Me informan, por favor, si tenemos nuevamente fallas en la internet. Entonces, como bien explicaba, en cuanto a las fuentes de muestra, podemos también utilizar los líquidos corporales. Y entre estos líquidos incluimos el líquido pleural, el líquido acítico, y de manera muy importante el líquido cefalorraquídeo, para observar el nivel de infiltración al sistema nervioso central. Este artículo que les traigo muestra el impacto de la citometría de flujo en el diagnóstico de linfomas. Entonces, podemos observar cómo, si bien la especificidad de la citología es un poco más alta, llegando del 85 al 95%, la citometría de flujo tiene valores de sensibilidad muy cercanos. Es necesario volver a aclarar que esta especificidad depende del número de marcadores que utilizamos. Así, en las nuevas máquinas de citometría de flujo, porque esto es un artículo de 2012, en las nuevas máquinas de citometría de flujo podemos tener muchísimos más colores, lo que incrementa esa sensibilidad y puede llegar a ser tan específica como un estudio citológico. Pero la ventaja fundamental es que tenemos sensibilidades muchísimo más altos, que van del 70 al 80%, mientras que la sensibilidad del estudio citológico convencional está alrededor del 32% en estas series evaluadas. Es decir, la citometría de flujo se muestra como una técnica fundamental y contributoria para el diagnóstico de este tipo de pacientes, para hacer el seguimiento a sus tratamientos y básicamente para observar el nivel de infiltración al sistema nervioso central. En el informe hay unas fechas que es muy importante y que ustedes como clientes pueden obtener la calidad de la muestra que enviaron. Pueden tener pistas de con qué calidad el laboratorio al que enviaron esta muestra procesó dicha muestra. Hay dos fechas fundamentales que todo laboratorio debería poner en su informe y es la fecha de adquisición. ¿Qué es la adquisición? Es la opción de pasar estas células marcadas con estos anticuerpos por el citómetro y lo que nos va a visualizar es el producto final del procesamiento celular, es decir, la fecha que les aparece como adquisición es la fecha en el que se hizo el proceso técnico. Con esto podemos saber cuándo el laboratorio al que enviamos nuestras muestras hizo el procesamiento de ellas y qué tanto tiempo transcurrió. ¿Por qué es importante? Porque es necesario resaltar
que todas las muestras tienen tiempos de estabilidad distintos y que estos tiempos dependen de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero, el tipo de célula a estudiar. Es necesario resaltar que no es igual cuando vamos a mirar la característica proteica de un neutrófilo a cuando vamos a ver la característica proteica de un linfocito. ¿Por qué? Porque los neutrófilos sufren un proceso de granulación y ese proceso se da mucho antes del proceso apoptótico de un linfocito. Es decir, si vamos a evaluar una muestra para mielodisplasia, su estabilidad, si bien los grupos de diagnóstica dicen que la estabilidad de citometría está alrededor de 72 horas, en un neutrófilo podemos tener una muerte celular anticipada a estas 72 horas, mientras que los linfocitos pueden ser un poco más viables. También es importante resaltar que la entidad que vamos a estudiar interfiere en la viabilidad de estas muestras. Así, pacientes que llegan para estudio de linfomas de alto grado como el Burkitt, de leucemias agudas con un alto grado de replicación o en mielomas múltiples, este tipo de muestras tienden a tener un poco menos de estabilidad. ¿Por qué? Porque estas células tienden a sufrir un proceso apoptótico muchísimo más rápido cuando salen de la médula. Entonces, es necesario tener en cuenta esto porque en este caso es donde deberíamos asegurar un procesamiento rápido de las muestras. También es importante la temperatura. Si bien este tipo de muestras se manejan a temperatura ambiente, cuando la muestra no puede ser procesada en el mismo día porque tiene que hacer un proceso de viaje, sugerimos hacer un proceso de refrigeración si no tenemos forma de estabilizar este tipo de muestra. Es necesario resaltar que hay estabilizantes para este tipo de muestras. Estabilizantes, el cual el más común es el llamado Transfit. Este estabilizante puede ser utilizado de rutina en los líquidos cefalorraquídeos y su uso principal está destinado a este tipo de muestras. ¿Por qué? Porque se han reportado que se inicia un proceso de muerte celular alrededor de las 2 horas, de 2 a 24 horas. Entonces, este líquido, este estabilizante, lo que se nos asegura es tener una fuente de trabajo de calidad, como son estas células de líquido cefalorraquídeo. También es importante expresar que el tipo de anticoagulante interfiere en esta estabilidad. Así se ha reportado que las muestras con EDTA y con heparina, porque la heparina también puede ser utilizada para el estudio citométrico, pueden tener una estabilidad inferior a cuando se hace con anticoagulantes de tipo CPDA. Este anticoagulante se ha reportado como un anticoagulante que protege más las células del deterioro. Y el tipo de muestra a estudiar, como explicaba, ya que los líquidos tienen una estabilidad inferior. Entonces, es de importancia resaltar que para asegurar un rápido procesamiento es importantísimo tener en cuenta los datos clínicos aportados. ¿Por qué? Porque los paneles a utilizar en el estudio citométrico dependen de los datos clínicos que se envíen. Entonces, es fundamental y es mandatorio el envío de una historia clínica completa que lleve la sospecha diagnóstica, que nos exprese la fase de la entidad en que estamos, de ese paciente, si es que estamos haciendo un seguimiento. Si se hizo un tratamiento, qué tipo de tratamiento se instauró. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que interfieren en la expresión antigénica de algunas células. Un ejemplo claro es el rituximab en el tratamiento de los linfomas, porque al ser un anti-CD20 va a interferir con nuestro proceso analítico. Entonces sería necesario nosotros de antemano saber que se instaló este tratamiento y así poder observar estas desviaciones en la expresión antigénica. E importantísimo, el inmunofenotipo previo si es un estudio de seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas de estas células pueden presentar fenotipos aberrantes, es decir, expresión aberrantes de algunas proteínas que no son clásicamente expresadas por ellas. Si tenemos este inmunofenotipo previo en nuestros paneles, en la aplicación de estos paneles, podremos incluir estos antígenos de expresión aberrante y poder hacer un rastreo muchísimo más preciso. Ahora vamos a hablar un poco de la especificidad del estudio citométrico. ¿Cómo podemos evaluar la especificidad desde un reporte? Entonces, para evaluar la especificidad y para hablar un poco de especificidad, es necesario recordar lo que mencionaba en diapositivas anteriores. Y es que antes de este tipo de consensos, el diagnóstico se basaba mucho en las opiniones de expertos o consensos de pequeños grupos, pero no había un trabajo grande, multidisciplinario, interinstitucional, que validara los anticuerpos y estos antígenos que se deberían utilizar.
Euroflow en 2005 lo que hizo fue hacer ese trabajo, un trabajo magnífico donde testearon muchísimos de los anticuerpos, donde testearon el tipo de clonas que se deberían utilizar para hacer un diagnóstico preciso, estandarizaron las técnicas de citometría de flujo, qué tipo de instrumentos utilizar, qué tipo de instrumentos, qué tipo de configuraciones instalar en estos instrumentos, ¿para qué? Para que si el paciente era diagnosticado en la institución X y tenía un seguimiento en la institución Y, pudiera detectarse las mismas proteínas aberrantes y por lo tanto hacer un seguimiento muchísimo más preciso. También, ¿qué brindó entonces Euroflow? La oportunidad de incrementar la especificidad del estudio citométrico. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue incluir un grupo de paneles ya testeados que tenían la máxima sensibilidad posible. Es decir, un laboratorio de citometría que esté alineado con las directrices del grupo Euroflow, tanto analíticamente como técnicamente, es un laboratorio que puede asegurar altos grados de especificidad. Hay algo importante a tener en cuenta y es un tip que pueden utilizar desde el estudio del reporte y es que a más anticuerpos utilizados tenemos una mayor capacidad de detectar poblaciones y por lo tanto puede ser mucho más específica. ¿Y para qué sirve esta especificidad? Primero, para detectar estas células atípicas que pueden ser difíciles cuando tenemos muy pocas proteínas que estamos evaluando. Segundo, para detectar la variedad de poblaciones que tenemos en ese microambiente medular, es decir, hacer un reporte diferencial de estas poblaciones muchísimo más preciso. Es necesario aclarar que estos paneles tienen varias ventajas y nos pueden aportar muchísima más información que solamente un recuento diferencial. Les traigo el ejemplo de la utilización del tubo de orientación para linfocitos, o LST, que propuso Euroflow en su trabajo de 2012. En este tubo se tienen en cuenta 12 marcadores que están dirigidos contra muchas de las poblaciones principales de linfocitos. Es decir, podemos hacer una segregación precisa de estas poblaciones celulares y por lo tanto hacer un diagnóstico positivo cuando tengamos un incremento o una aberración antigénica de una de estas poblaciones. Pero adicionalmente, entonces, estos nuevos estudios de citometría, nuevos me refiero a las de la última década, no solamente nos permiten hacer el diagnóstico al detectar un linaje de una población que está incrementada normalmente, también nos permite tener marcadores que nos permitan tener un pronóstico, ya que se han asociado a una peor sobrevida de este tipo de pacientes. Es decir, un estudio de citometría debería expresar qué tipo de marcadores se aplicaron para este estudio. Entonces, esto es un ejemplo de nuestro laboratorio, donde un paciente que es ingresado por trombocitopenia en estudio, aplicamos 4 tubos del grupo Euroflow. Aquí no están expresados los nombres, pero podemos observar que estos marcadores, CD20, 4, 45, 8, gamma, estos 12 marcadores son los mismos marcadores que tenemos en esta tabla. Es decir, se utiliza un panel que está avanzado en el consorcio. Adicionalmente, se utilizaron otros 2 paneles que están dirigidos a evaluar los grados de maduración, a evaluar cómo maduran y cómo se diferencian todas las células del compartimiento mieloide. También que nos permite estos tipos de tubos. Adicionalmente, contar el número de precursores y otros tipos de células. Entonces, es un informe que nos puede brindar muchísima más información. En conclusión, entre más marcadores tengamos de estos, entre más marcadores se hayan utilizado en un reporte, podemos obtener muchísima más información. ¿Cuál información? Primeramente, el recuento diferencial. Entonces, el recuento diferencial es importante porque nos puede brindar unos tips adicionales a simplemente dar el valor de infiltración de una célula patológica. En este caso, también nos podría dar pistas de si la muestra es de buena calidad o si está diluida con sangre periférica. Como bien sabemos, en el proceso del aspirado medular se puede contaminar con sangre periférica. Y estas células de sangre periférica lo que hacen es subestimar el valor de células propias del microambiente medular. Entonces, ¿qué pistas podemos tener en el informe que nos expresen que tenemos contaminación? Básicamente es evaluar si tenemos una buena cantidad de la serie eritroide. También pudiéramos observar que tenga mastocitos.
que tenga células hematopoyéticas y en este caso que tenga precursores. Una médula ósea para evaluación que tenga este tipo de células nos da pistas de que es una médula ósea de adecuada calidad. Es decir, si tuviéramos un paciente para un estudio, una estratificación de linfoma y pudiéramos observar este tipo de muestras, podríamos saber que realmente fue muestra medular y que no estuvo diluida con sangre periférica o que su valor de dilución fue mucho más pequeño. Ahora, ¿cómo al estar fuera del laboratorio podemos evaluar la sensibilidad de un ensayo citométrico? También es un parámetro que podemos tener pistas desde el informe citométrico. Entonces, ¿por qué es importante tener sensibilidad en citometría? La sensibilidad en un diagnóstico donde hay una infiltración, ejemplo, leucemia aguda, donde hay una infiltración grande de células patológicas mayores al 20%, o un mieloma múltiple donde tenemos infiltraciones mayores al 10% de esos plasmocitos, no es necesario tanta sensibilidad, es necesario mucha especificidad, es decir, que tengamos la suficiente cantidad de anticuerpos monoclonales que nos permitan detectar esa marcación atípica de proteínas. Sin embargo, cuando estamos haciendo seguimiento, esperamos no tener de este tipo de células en la médula. Y aquí es donde es importante detectar estos residuos de células patológicas. Aquí es donde la citometría de flujo juega un rol fundamental en el estudio de la enfermedad mínima residual. En este estudio, en este artículo, les muestro las posibles sensibilidades que pueden tener otras técnicas. Entonces, empezamos con sensibilidades muchísimo más bajas, como son el cariotipo convencional, que tienen sensibilidades del 1 al 5%. Es decir, son pruebas que no son tan útiles en el seguimiento de este tipo de pacientes. Sin embargo, tienen el potencial de detectar una alteración que se haya visto previamente y que sea patológica. Por lo tanto, dar el diagnóstico de persistencia de la enfermedad. La hibridación in situ fluorescente o la FISH también tiene sensibilidades un poco más bajas. ¿Por qué? Porque el número de células que se evalúan es alrededor de 200, a diferencia de las 25-30 que podemos evaluar en un cariotipo convencional. Después tenemos la citometría de flujo convencional, donde podemos tener sensibilidad del 0.1 al 0.01, es decir, una célula en 1000 células, o en 1000 células, perdón. Después tenemos la PCR. Sin embargo, la PCR, a pesar de que tiene tanto potencial en el diagnóstico de enfermedad mínima residual, tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Tienen un costo alto, consumen un tiempo considerable, requiere un conocimiento técnico de expertos del laboratorio de biología molecular y es necesario que conozcamos el estatus mutacional, los rearreglos que tuvo la clona principal. Es decir, si no hicimos esto al principio de la enfermedad, no podremos tener siempre la chance de hacer un seguimiento puntual de esta enfermedad. Y por último, tenemos las últimas técnicas, que son la secuenciación de próxima generación, que nos permite tener sensibilidades de hasta por 1 por 10 a la menos 5. Sin embargo, tiene la desventaja que es que es muy costosa, que requiere un conocimiento en bioinformática de las personas que analizan estas pruebas y adicionalmente, como la PCR, que requerimos las mutaciones iniciales para poder hacer un seguimiento. Entonces, es donde la citometría de flujo, con los últimos estudios, nos ha aportado nuevas perspectivas para el seguimiento de pacientes en tratamiento. Hay 2 estudios que se hicieron hace 2 y 3 años ligados al grupo Uroflow y que permitieron que la citometría de flujo tuviera niveles de sensibilidad muy similares a los que se tienen por biología molecular. Estos estudios son uno para mieloma múltiple, tipo de citometría al cual bautizaron citometría próxima generación o Next Generation Flow, y también se ha utilizado este mismo tipo de técnicas para el estudio de enfermedad mínima residual en leucemia linfoblástica B. Este tipo de estudios que tiene como conclusión que este tipo de técnicas, porque son técnicas distintas, esto es importante que tengan en cuenta cuando envían un estudio de enfermedad mínima residual a un laboratorio. Es importante tener en cuenta que el laboratorio tiene que tener ciertas particularidades técnicas, que sus centrífugas tienen que ser centrífugas especiales que no sean angulares para tener el número mayor de células recuperadas, que tienen que tener centrífugas
muchísimo más grandes que permitan hacer procesos de bulk lysis, es decir, de lisis en masa. Si este laboratorio no tiene estas consideraciones técnicas, difícilmente puede llegar a los niveles de sensibilidad que sugieren estos dos artículos. Sin embargo, si tienen estas herramientas, si tienen su proceso estandarizado, se podrían detectar pacientes con sensibilidades similares a la PCR. Pero llega la pregunta, ¿cuántas células es necesarias que tengamos para tener valores de sensibilidad adecuados? Entonces, son muestras que deberían tener alrededor de 4 millones de células. Aquí es importantísimo mencionar que este número de células muchas veces depende de qué tan bien tomado esté este aspirado. Como bien lo mencionaba, si tenemos un aspirado diluido, vamos a tener células de sangre periférica. Tradicionalmente la celularidad en sangre periférica es muy inferior a la de la médula, entonces tendríamos un valor de sensibilidad mucho más bajo, ya que no podríamos alcanzar estos niveles de sensibilidad sugeridos. Adicionalmente, en mieloma múltiple, que es la otra entidad susceptible para llevar este tipo de estudios, es que los plasmocitos generalmente tienen una alta adherencia al estroma, es decir, muchas veces estas células neoplásicas no se liberan a la sangre medular y por lo tanto no podrían ser detectadas en este estudio medular. Por lo tanto, se sugiere que los aspirados para evaluación de neoplasias de células plasmáticas sean aspirados cortos con el objetivo de no tener contaminación con sangre periférica que pudieran influir negativamente en el diagnóstico citométrico. ¿Por qué es importante y por qué nació? ¿Por qué fue la necesidad de determinar con más sensibilidad el estudio citométrico? Este estudio lo que demostró era que muchos de los pacientes que tenían enfermedad mínima residual por citometría de flujo convencional, cuando eran testeados por citometría de flujo de próxima generación, es decir, con sensibilidad de alrededor 0.001, de 10 a la menos 5, similar a la PCR, tenían una sobrevida libre de enfermedad muy inferior a los pacientes que tenían remisión completa. Es decir, se demostró clínicamente que aún era necesario tener más sensibilidad para poder detectar este tipo de pacientes que pudieran tener una recaída rápida. En este estudio, el 25% de los pacientes que se clasificaron con enfermedad residual negativas por citometría flujo convencional presentaron enfermedad mínima residual por citometría de próxima generación. Es decir, nace la necesidad de ser mucho más sensibles en nuestros protocolos. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar que nuestro laboratorio haya realizado un proceso técnico adecuado? Entonces, para garantizar estos resultados y que sean informativos, es fundamental que el informe incluya una información que determine los límites de detección y los límites de cuantificación del ensayo. Pero, ¿qué es el límite de cuantificación y qué es el límite de detección? Entonces, son dos porcentajes que nos van a dar información sobre qué tan sensible fue nuestro ensayo y qué tan reproducible es este ensayo. Entonces, el límite de detección. El límite de detección es la probabilidad que tenemos de encontrar que un cierto número de eventos sea mayor de lo que se espera en un individuo normal. Es decir, que sea superior a ese ruido de fondo que puede tener la técnica o de células que puedan ser aberrantes. Sin embargo, este estudio, esta probabilidad de detección también es dependiente de la cantidad de anticuerpos utilizados. Así, entre más anticuerpos utilicemos, es mucho más específico nuestro análisis y por lo tanto nuestro límite de detección puede ser mucho inferior, haciendo de nuestro ensayo mucho más sensible. En resumen, el límite de detección es qué tan sensible es nuestro análisis. Y tenemos otro límite que debería ser reportado en nuestros informes citométricos y es el límite de cuantificación. Ahora, ¿qué es ese límite de cuantificación? Perdón, aquí tuve un error y esto era una Q. Lo van a encontrar en los reportes como L o Q. El límite de cuantificación se refiere a la precisión con la que se pueden determinar el porcentaje real de células patológicas entre operadores. Aquí es necesario aclarar que esta detección de células patológicas es dependiente de operadores expertos. Si un operador X hiciera un análisis de uno de estas médulas para enfermedad mínima residual en mieloma, por ejemplo, y se lo diera a otro operador, tendríamos
unas desviaciones estándar en ese recuento numérico para determinar un número preciso. Entonces, esas desviaciones estándar es lo que, de esas desviaciones estándar, de esa imprecisión es lo que hablamos con el límite de cuantificación. Es decir, si tenemos límites de cuantificación bajos, si detectamos límites de cuantificación bajos, límites que se darán en el reporte, que ya les voy a mostrar un ejemplo, significaría que ese recuento no es un recuento preciso y que si esa muestra es analizada por otro operador, podríamos tener desviaciones a lo que el primer operador lo dijo. Es decir, en resumen, el límite de detección nos da idea de la sensibilidad de nuestro ensayo y el límite de cuantificación nos da la idea de qué tan preciso fue nuestro ensayo. Y esos dos valores deberían ser superados por el valor reportado en nuestro estudio. Esto es un ejemplo para que entendamos mejor lo explicado. Entonces, tenemos un porcentaje de eventos adquiridos en nuestra muestra. Esto es un informe propio de nuestra institución de SYNLAB, donde visualizamos que en este paciente se adquirieron 10 millones de eventos. Vuelvo y repito para hacer claridad que la adquisición es la cantidad de eventos que pasan por el citómetro. No necesariamente deberían ser células. ¿Por qué? Porque en estos eventos también podemos incluir grasa de la médula, podemos incluir eritrocitos, restos celulares y plaquetas. Entonces, vemos un segundo campo donde nos visualiza el número de eventos evaluados, es decir, cuántos eventos de estos 10 millones fueron realmente células, es decir, el 56.2% fueron eventos que eran celulares y que eran aptos para análisis. Luego encontraremos el límite de detección, es decir, desde qué porcentaje nuestra técnica, basado en este número de eventos adquiridos, fue realmente sensible. En este caso podemos ver que la técnica es sensible desde porcentajes cercanos a un valor de 0.00036. Por el contrario, el límite de cuantificación nos habla desde qué número va a ser preciso nuestro reporte. En este caso, si tenemos recuentos, si tenemos infiltraciones superiores a 0.00089, significa que ese valor que estamos brindando al clínico, a esa persona que le estamos brindando nuestro informe, es un valor que es preciso y que puede ser reproducible entre instituciones o entre operadores. Ahora, tenemos el valor de las células patológicas, que es la finalidad de este reporte. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Las células plasmáticas patológicas fueron el 0.047, es decir, este valor está superior al límite de detección, es decir, mi prueba fue sensible a un nivel clínicamente significativo, porque tenemos una sensibilidad de 1 por 10 a la menos 5, incluso superior en este estudio, y también fue superior al límite de cuantificación, es decir, este número 0.47% es un número que es reproducible. Y es un número, es una infiltración que también, perdón, y nuestra técnica también fue sensible. Entonces, ¿de qué depende el límite de detección y el límite de cuantificación? Depende de 4 parámetros. El número total de eventos analizados. Entonces, entre más eventos analizados tengamos, entre más eventos viables o entre más eventos realmente analizables, que no sean plaquetas, ni grasa, ni basura, podemos tener un límite de detección muchísimo más alto y por lo tanto una prueba mucho más sensible. También depende del número de eventos neoplásicos que se detectaron en el informe. Tenemos un punto de corte generalmente que va desde 20 células en estudios de HPN o en estudios de citometría de flujo de próxima generación para mieloma, o de 30, lo sugieren algunos autores, hacia arriba. Es decir, estadísticamente, poblaciones inferiores a menos de 20 células, no tenemos la certeza de que realmente sean una población y realmente sean una población patológica en la médula ósea. Es decir, tenemos que tener prudencia cuando los valores son inferiores a este número de células. También necesitamos el número más pequeño de eventos necesarios para detectar de manera reproducible una población de células neoplásicas, es decir, el LOQ. Y por último, tenemos el menor número de eventos necesarios para cuantificar de forma reproducible una población de células patológicas. Perdón, este es el límite de cuantificación. Y lo otro sería el límite de detección. Es decir, un informe completo de citometría de flujo en enfermedad mínima residual debería tener estos cuatro valores para poder así tener un valor de detección y un valor de cuantificación, con lo cual sabremos si nuestro estudio realmente fue sensible. Vamos a ver un ejemplo de ello.
Tenemos tres escenarios en el ejemplo de evaluación de células plasmáticas atípicas en mieloma múltiple, donde pudiéramos evaluar un informe. Tenemos tres escenarios distintos. ¿Cuáles son estos escenarios? El primero, si no se detectan células neoplásicas atípicas. Entonces, ¿qué requerimos en un informe de evaluar? Primero, que tenga límite de detección. ¿Por qué? Porque si tenemos un número bajo de células totales adquiridas, podríamos tener un límite de detección bastante alto. Es decir, nuestra prueba no va a ser lo suficientemente sensible y quizá no nos pueda aportar la información necesaria para estar seguros de que el paciente está en remisión. Por lo tanto, se deberían incluir también el valor del número total de las células evaluadas. En este ejemplo, entonces, tenemos unas células patológicas, unas células plasmáticas neoplásicas que fueron inferiores a 20 y que el total de células analizadas fue 5 millones. Es decir, en este caso tenemos un recuento inferior al 0.004. ¿Por qué inferior al 0.004 y no dar el valor de 0? Porque simplemente la información que tenemos es suficiente para asegurar que nuestra detección está más bajo que el nivel de detección. Pero si tuviéramos muchísimas más células, 10, 15, 20, 30 millones, pues algo que no se hace de rutina, pudiéramos tener un valor. Simplemente nuestro valor de sensibilidad es de 0.004. Ese es el valor que reportamos y entonces es allí donde diríamos que nuestra prueba fue sensible. Es decir, esto es lo que nos permite determinar la magnitud de la sensibilidad de la técnica. El siguiente escenario es si se detectan eventos neoplásicos por encima del límite de cuantificación. ¿Qué significa que esté por encima del límite de cuantificación? Repito, porque es la idea fundamental de esta diapositiva. El límite de cuantificación nos da la idea de qué tan preciso fue ese valor que nosotros brindamos como patológico. En un ejemplo, tenemos 0.05% de las células. Por lo tanto, tenemos un nivel de cuantificación de 0.0025. Es decir, este valor que estamos reportando como células neoplásicas es muy superior a este límite de cuantificación. Es decir, este recuento es un recuento preciso y es reproducible entre instituciones o entre operadores si analizaran el mismo archivo citométrico. El tercer escenario es si tuviéramos células neoplásicas en un nivel entre el límite de detección y el límite de cuantificación. Es decir, estamos seguros que hay una población patológica porque estamos superiores al nivel mínimo de sensibilidad. Sin embargo, el valor numérico, ese porcentaje que vamos a brindar, no es un valor que pueda ser reproducible y pueda cambiar si lo analizan operarios distintos. Este valor es importantísimo en los informes de hemoglobinuria paroxística nocturna, porque es allí donde debemos detectar valores muy bajos de esas células con fenotipo HPN. Es decir, en este caso podríamos informar que las células atípicas están por debajo del rango cuantitativo, pero no podríamos decir exactamente cuál es ese valor preciso. Así lo determináramos como un 0.04, no tendríamos certeza de que el valor es real, porque no tiene un nivel de precisión adecuado. Estos son los tres escenarios donde utilizaríamos el límite de detección y el límite de cuantificación. Por último, en estos reportes tenemos la descripción fenotípica. ¿Qué es la descripción fenotípica y qué nos puede brindar esta información? Es la descripción de la conclusión es el argumento del cual nació la conclusión del reporte citométrico. Es decir, si en la conclusión se expresó que era una leucemia linfoblástica B, es porque en esta descripción se hizo un reporte detallado de los antígenos que eran compatibles con ese linaje B. Esto era lo que tradicionalmente era la citometría. Como les explicaba, es similar a la inmunohistoquímica porque nos da esa descripción antigénica de esas células. Sin embargo, estos nuevos estudios en citometría nos han mostrado que estos antígenos también nos pueden dar muchas más características. ¿Cuáles son esas características? Información de valor pronóstico. Resulta que hemos tenido clientes que nos dicen, es que muchas veces es muy larga esta descripción fenotípica que hacen y de pronto para copiar a la historia clínica se hace largo ese proceso. Sin embargo, es necesario aclarar que esta información fenotípica es útil, es para la persona que escribe el reporte. Adicionalmente, es sumamente útil para la persona que va a hacer el seguimiento de ese paciente.
ya que va a poder trazar de forma adecuada cuáles fueron esos antígenos aberrantes y va a poder detectar la población atípica cuando esté en una población muy baja. Entonces, es sumamente útil para todas las citometrías de seguimiento y para poder trazar esta población patológica. Ahora, ¿cómo así que valor pronóstico de marcadores? Sí, muchos estudios han mostrado que hay marcadores fenotípicos que por sí solos tienen valor pronóstico. Les voy a traer 3 ejemplos muy comunes que utilizamos de rutina en el laboratorio. Entonces, la invitación es, no solamente el estudio citométrico va a la conclusión diagnóstica, no. También sería bueno darle una mirada a toda esta descripción fenotípica y ver cómo estos marcadores que estamos reportando en esta población patológica nos pueden brindar información de carácter pronóstico. En este ejemplo, voy a esquematizar cómo en la leucemia promielocítica aguda hay ciertos marcadores que nos permiten detectar ciertos desenlaces. Como bien sabemos, los eventos hemorrágicos graves constituyen la fuente principal de muerte temprana en este tipo de pacientes, cuando uno son diagnosticados o cuando el diagnóstico aún es muy temprano, esta hemorragia es la que nos puede llevar a la muerte, al deceso de estos pacientes. Cuando hacemos la citometría de flujo, tenemos la posibilidad de evaluar la expresión del CD203. Este marcador principalmente está asociado a basófilos. Sin embargo, un estudio de Matarras del 2018 nos mostró que la expresión de CD203 en las células leucémicas de leucemia promielocítica aguda puede ser un importante factor predictivo en este desenlace. Y se observó en el análisis multivariado de este estudio que estos pacientes que tenían expresión de CD203 en los promielocitos atípicos tenían 26.4 veces más de riesgo en presentar sangrado que los pacientes que no tenían este fenotipo patológico. Por lo tanto, el riesgo de sangrado severo se incrementaba en este tipo de pacientes. En conclusión, evaluar la expresión de CD203 en la leucemia promielocítica aguda ayuda a predecir ese sangrado y a estar mucho más pendientes de este tipo de pacientes. Otro ejemplo de marcador como valor pronóstico es la expresión de CD56 en estos blastos de la leucemia promielocítica aguda. Hay estudios que han demostrado, este estudio de Montesinos del 2012 demostró que los pacientes con leucemia promielocítica aguda, en los cuales esos blastos patológicos presentaban expresión aberrante de CD56, tenían una tasa de recaída de 5 años del 22%, en comparación con una tasa de recaída del 10% para pacientes que eran CD56 negativo, incluso en pacientes que ya venían con un régimen de tratamiento a base de ácido transretinoico. Por lo tanto, es importante también incluir este marcador en los paneles diagnósticos. Ahora, otro tipo de ejemplo en otra entidad distinta, y es un ejemplo muy bonito porque lo utilizamos mucho en la rutina de laboratorio, y es observar la expresión del CD66C en la leucemia linfoblástica T. Se ha asociado, este marcador es un marcador que generalmente tiene una expresión en linaje mieloide, en neutrófilos, en monocitos. Sin embargo, se ha observado que los pacientes que presentan cromosoma Filadelfia o expresan BCR-ABL tienen una expresión de CD66C. Sin embargo, lo importante de analizar este marcador no es ver la expresión, es ver que las células patológicas no lo expresen. ¿Por qué? Porque el valor predictivo es negativo, y es negativo en el 95%. Es decir, el 95% de los pacientes que no presentan expresión de CD66C en estos blastos patológicos no van a tener la expresión del BCR-ABL, que como bien sabemos es muy útil para el pronóstico de estos pacientes y para tener un tratamiento dirigido. Sin embargo, el valor predictivo positivo de este antígeno es solamente del 34%. Por lo tanto, lo deberíamos tener en cuenta es si está negativo en la población patológica, y podríamos sugerir que descarta la presencia de BCR-ABL. En conclusión, ¿qué podemos tomar de nuestro reporte y cómo podemos interpretar que un proceso técnico fue bien hecho? Tenemos muchas herramientas dentro del informe citométrico. Una de estas herramientas, entonces, es que la citometría de flujo presenta alta versatilidad y la podemos utilizar en muchos tejidos. Si bien no es algo que nos brinde interpretación de calidad del informe, quería traerlo a charla
por el hecho de que tenemos muchas más opciones en este tipo de pacientes donde la muestra es seca, o también hacer la invitación de poder hacer diagnósticos rápidos en el ganglio. Entonces es visualizar la versatilidad que tiene en estudio citométrico y cómo incluso este es superior a la citología convencional en la identificación de infiltración a nivel del sistema nervioso central. Como conclusión, también una invitación a ver las fechas reportadas en los informes. Estas fechas nos pueden dar pistas sobre qué tanto retraso tuvimos en el procesamiento de este tipo de muestras y con qué tanta calidad tuvimos la muestra para sacar un diagnóstico adecuado. Importantísimo, una historia clínica completa es indispensable para iniciar un proceso técnico y analítico. ¿Por qué lo resalto tanto? Porque dentro de los laboratorios que recibimos pacientes ambulatorios, es muy común que simplemente recibamos información de tipo citopenia en estudio. Pero para nosotros es fundamental saber si ese paciente ya se le hizo un descarte de causas inmunológicas, de causas virológicas, es decir, ver todas las características, ver todos los estudios que se han llevado a cabo para estos pacientes y así poder dirigir de forma adecuada los paneles diagnósticos que vamos a utilizar. Porque como bien decía, la especificidad en el diagnóstico se basa en la cantidad de anticuerpos que utilizamos. Si tenemos una información completa, podremos utilizar anticuerpos dirigidos contra esas células que queremos observar y ser incluso mucho más sensibles y más específicos porque tendríamos los anticuerpos necesarios. Desde el recuento diferencial también podríamos estimar si la muestra tuvo un alto grado de dilución. ¿Cómo? Analizando el valor de mastocitos, de células eritroides y de precursores, además de células plasmáticas. Como conclusión, en citometrías de flujo para enfermedad mínima residual es necesario evaluar entonces la sensibilidad como a través del número de eventos celulares procesados, del límite de detección y del límite de cuantificación. Y por último, que la descripción fenotípica brinda pistas pronósticas, que no solamente es necesaria para definir el argumento de por qué se diagnosticó, cómo se diagnosticó el caso, sino también para tener pistas del pronóstico de nuestro paciente. Pasamos a la charla del doctor Juan Guillermo Duque. El doctor Juan Guillermo Duque es médico internista, hematólogo, asesor de SYNLAB Colombia y nos va a compartir su charla en enfermedad mínima residual en leucemia linfoblástica y cómo el valor de la sensibilidad analítica impacta en estos pacientes. Doctor Duque. Buenas tardes. Espacio de preguntas. ¿Cómo, Gabriel? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Al final haremos la ronda de preguntas sobre los dos temas. Era lo que estaba confirmando Gabriel. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Guillermo Duque. Soy hematólogo, internista hematólogo. Estoy trabajando como asesor de SYNLAB hace ya varios años. Y un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito este cuento de leucemia linfoblástica aguda. Es viernes en la tarde, hoy hay partido de la Selección Colombia. Obviamente estamos todos pues pendientes de lo que pueda pasar, pero bueno, esperemos que puedan disfrutar un poquito esta charla que vamos a presentar. Hasta hace unos años cuando yo empecé a estudiar hematología, cuando me gradué y cuando empecé a laborar como hematólogo, la leucemia linfoblástica aguda tenía un mal pronóstico para los adultos. En los niños siempre ha sido, entre comillas, de mejor pronóstico, pero para los adultos ha sido de mal pronóstico tradicionalmente. Y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, no sabíamos cómo ayudar a mejorar esta patología, la mortalidad asociada a esta patología y las complicaciones.
En los últimos años hemos tenido avances no solamente en el tratamiento, sino en el diagnóstico. Y esa parte del diagnóstico y de los hallazgos que se han tenido con respecto a los estudios que se han hecho en las diferentes clasificaciones citológicas de la leucemia linfoblástica aguda, es lo que ha permitido el desarrollo de medicamentos dirigidos contra ciertos antígenos de las células de la leucemia linfoblástica y hacer tratamiento dirigido que nos lleva a una mejor tasa de respuesta, menor mortalidad y a que el paciente no tenga efectos tóxicos de las poliquimioterapias que usamos, donde hacemos un escopetazo y mandamos 4 o 5 medicamentos al tiempo para tratar una sola célula. Después de que hacemos este tipo de tratamientos, nos queda definir si nos fue bien o no nos fue bien. Si nos fue bien en ese tratamiento que hicimos, si ese paciente va a lograr el objetivo que nos propusimos desde el principio y que ese objetivo era curarlo para que el paciente esté el resto de su vida con su familia y laboralmente activo. Pues yo soy un amante de la citometría de flujo, aunque no sepa mucho de ella, el especialista en este caso es Gabriel, pero soy un amante de la citometría y creo mucho en ella y creo que nos ha sacado y nos seguirá sacando de muchas dudas y creo que nos seguirá orientando en el tratamiento de muchas de estas patologías. En el transcurso de esta charla van a ver que vamos a estar comparando la citometría con la biología molecular, las PCRs, porque son las dos técnicas que en este momento, digamos, lideran la determinación de las enfermedades mínimas residuales. Ahorita vamos a mostrar unos cuadritos y unas cosas para tener una mejor definición de la misma. Entonces, vamos a hablar de la asociación de la enfermedad mínima residual con las diferentes resultados en el tratamiento en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos. Como les decía, tradicionalmente ha sido una separación en cuanto a resultados de adultos y pediatría, los pediátricos generalmente teniendo unos mejores resultados y los de adultos teniendo unos resultados menos buenos. Una de las razones que se ha determinado es que en los adultos se encuentran mutaciones mucho de más mal pronóstico, que las que se encuentran en los pediátricos. Eso es una de las cosas grandes, pero bueno. Tenemos aquí, este es un trabajo presentado en JAMA en el 2017, donde comenzamos a ver, es un metaanálisis donde empezamos a resumir lo que yo quiero mostrarles. Si ustedes ven acá, tenemos dos curvas. Es un estudio que es un metaanálisis que incluye una cantidad grande de pacientes. Estamos hablando de alrededor de 15.000 pacientes, 14.000. Pediátricos y adultos. Tenemos la probabilidad de sobrevida y tenemos aquí aquellos pacientes que alcanzan y no alcanzan la enfermedad mínima, determinación de enfermedad mínima residual. Entonces, los pacientes pediátricos que alcanzan, que no se encuentra enfermedad mínima residual, tienen esta curva de sobrevida. Miren qué bonita y miren qué bien se separa de aquellos pacientes que no alcanzan enfermedad mínima residual. Perdón, que tienen enfermedad mínima residual al final del tratamiento. Esta es enfermedad libre, sobrevida libre de enfermedad y esta es sobrevida global. En ambas curvas hay una diferencia, hay una separación a favor de que al final no encontremos enfermedad mínima residual. En los adultos nos pasa lo mismo y ya vemos que el objetivo primordial en el tratamiento de los pacientes adultos y en los niños, mejor dicho, todos los pacientes con leucemia linfoblástica aguda es alcanzar la ausencia de enfermedad mínima residual. Esta es libre de eventos y esta es sobrevida global. Aquí tenemos una tablita donde se separan en adultos y pediatría
las diferentes formas de detectar los puntos de detección de la enfermedad mínima residual por citometría o por PCR, y si tiene o no un pronóstico favorable el encontrar esa ausencia de enfermedad mínima residual, digámoslo así. Esta es por Event Free Survival, es sobrevida libre de eventos, y esta es sobrevida global. Mire que esta rayita que está en la mitad, que es el 1, todo lo que esté hacia este lado está a favor de la ausencia de enfermedad mínima residual en ambos lados. Entonces, ausencia de enfermedad mínima residual favorece en todos los casos a los pacientes con respecto a sobrevida libre de eventos, y en la mayoría de los casos, excepto uno aquí que cruza un poquito, en la inducción, en todos los pacientes de sobrevida global. La citometría de flujo y la PCR. Miren que tenemos que el hazard ratio en estas dos, citometría versus PCR, es muy similar. El punto de corte para la enfermedad mínima residual en 0.001 o menor a 0.001. El momento en que se debe alcanzar la enfermedad mínima residual, la inducción, la consolidación o después de las consolidaciones. Si es Filadelfia positiva o negativa. Si es B o T. Si es en un estudio aleatorizado o no fue en un estudio aleatorizado. O sea, todo esto, independiente de cómo lo queramos ver, es el lograr una ausencia de enfermedad mínima residual en cualquier etapa, como vemos aquí, inducción, consolidación en cualquier periodo, o para cualquier tipo de leucemia, B o T, o si es B, Filadelfia positiva o negativa, independiente de todo eso, el lograr ausencia de enfermedad mínima residual es de buen pronóstico para sobrevida libre de eventos y para sobrevida global. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Que en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, el estado de determinación de enfermedad mínima residual es un indicador útil en el beneficio terapéutico en la práctica clínica, y es el que nos puede ayudar a seleccionar un mejor armamentario terapéutico en los pacientes con enfermedad leucemia linfoblástica aguda. Y determinar eso va a estar dado por lo que vimos ahora. Más adelante les voy a mostrar un trabajo donde mientras más temprano logremos alcanzar la enfermedad mínima residual, mejores son las curvas al final. Entonces, si hacemos un enfoque de los mejores medicamentos para lograr una tasa de ausencia de enfermedad mínima residual bien alta en estos pacientes, vamos a lograr el objetivo de curación mayor en los pacientes pediátricos adultos independiente del tipo de leucemia. Vamos a separarla entre leucemia T y leucemia B, porque algunos dicen que es que la B puede ser más agresiva, la T no, etc. Vamos a ver si los estudios nos muestran alguna diferencia. Entonces, este estudio, que es presentado en Leukemia en el 2019, realizado en Europa, nos muestra la determinación por citometría y por PCR de la ausencia o de enfermedad mínima residual en los pacientes con leucemia de células T en el día 29 de la quimioterapia. Generalmente nosotros estamos haciendo un aspirado de médula ósea al día 28-29. Por los protocolos también estaría indicado hacerlo en el día 15 y ahorita les voy a demostrar por qué. En el día 29, si tenemos, aquí hablamos de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Entonces, si tenemos una enfermedad mínima residual negativa en el día 29, miren la curva de sobrevida libre de eventos. En este nivel estamos hablando de un porcentaje por encima del 80% a 8 años. Si lo determinamos
Este es por todo el grupo de sensibilidades. La sensibilidad más baja, que puede ser 10 a la menos 2. Si solamente lo determinamos por 10 a la menos 2, miren lo que nos cae la sobrevida. Nos cae por debajo del 50%. Pero si lo determinamos en una sensibilidad mayor o igual a 10 a la menos 4, estamos viendo que la sobrevida de libre de eventos está por encima, cercana al 90-92%. Entonces, como comenzamos la charla hablando de la importancia de la sensibilidad, estamos viendo que realmente la sensibilidad es muy importante a la hora de determinar el pronóstico en nuestros pacientes. Es mejor tener una sensibilidad de 10 a la menos 4 que tener una a la 10 a la menos 2. En PCR tuvieron algunos inconvenientes, y algunos inconvenientes porque lo que hablaba Gabriel ahora, con respecto a la sensibilidad de la PCR, pero es que en PCR tenemos muchas variables que son de tipo preanalíticas que pueden alterar la determinación de la PCR, además de no tener algunos protocolos muy estandarizados. Por eso, por ejemplo, los europeos sí prefieren la PCR, pero los americanos prefieren más la citometría de flujo. Sin embargo, si vemos que una determinación de 10 a la menos 4 por PCR, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 por PCR, logramos una curva muy similar a la que tenemos en citometría de flujo. Aquí tenemos, comparando el día 29, la posibilidad de recaída después del día 29, cuando tenemos una sensibilidad por PCR de enfermedad mínima residual por sensibilidad de 10 a la menos 3, de menos de 10 a la menos 3, la posibilidad de recaída, miren en el nivel en el que está. Pero si esa enfermedad mínima residual se presenta positiva por encima de esta sensibilidad, la curva de recaída se nos va aumentando. Y aquí la tenemos en 10 a la menos 4. Por citometría de flujo, tenemos 10 a la menos 3 versus 10 a la menos 4, y tenemos en esta curva de sensibilidad que se van acercando ambas curvas. O sea, es mejor tener un estudio que tenga una sensibilidad mayor que, obviamente, uno que tenga una sensibilidad menor. Pues así sea una verdad de perogrullo. Lo que les decía de hacer el aspirado al día 15. Si hacemos el aspirado al día 15 y tenemos con una sensibilidad de 10 a la menos 4, tenemos que hay ausencia de enfermedad mínima residual, estamos hablando de que ese paciente tiene de entrada una sobrevida superior al 80%. En el día 15, por citometría. Lo mismo por PCR. ¿Cuáles son las dificultades de estas pruebas en ese nivel del día 15? Primero, como decía Gabriel, la sensibilidad de la prueba va a depender de la cantidad de células que logremos procesar. Si tenemos muy pocas células para procesar, pues muy probablemente la sensibilidad va a ser más baja y vamos a tener dificultades para encontrar esa enfermedad mínima residual. Si en el día 15 el paciente está muy aplásico, que generalmente lo están, vamos a tener ese problema con la sensibilidad. Si al diagnóstico, la citometría hecha al principio, no fue posible determinar, no se tiene la citometría previa, la citometría del diagnóstico. Por eso es tan importante hacer la prueba diagnóstica y la prueba de enfermedad mínima residual en el mismo laboratorio, para que tengamos las gráficas de ambos y la determinación de ambos, de la diagnóstica y la de seguimiento. Entonces, ¿qué dificultades presentaron? Que no tenían una buena determinación de los antígenos, los inmunofenotipos asociados a la leucemia del diagnóstico, por lo tanto no podían comparar con la citometría del momento de la determinación de enfermedad mínima residual para determinar si existía o no esa enfermedad mínima residual. Insuficiente número de células.
Limitaciones en las técnicas, hemodilución, como lo decía Gabriel ahora, cuando se usa citometrías de pocos colores, de 4, por ejemplo, habiendo ya citómetros con mayor número de colores, unas causas que no pudieron identificar por qué fue determinación de células T, eventos falsos positivos en las PCRs. Entonces, en el día 15 se tiene mayor dificultad para la determinación de la sensibilidad por citometría que por PCR. Sin embargo, sigue siendo una prueba muy buena. En leucemia células B, miren las sensibilidades. Si tenemos una sensibilidad de más de 10, mayor o igual a 10 a la menos 4, tenemos una probabilidad de remisión de 42 meses. Una sobrevida, mírenla acá arriba, una probabilidad de remisión mucho mayor que los pacientes que tienen una enfermedad mínima residual determinada por 10 a la menos 1, donde vemos la curva por acá abajo, con una P menor a 0.0001. O sea, hay una diferencia estadística entre la determinación de una sensibilidad menor a una sensibilidad mayor en cuanto al pronóstico. Lo mismo en la sobrevida. Aquí estamos hablando comparando solamente la sensibilidad de 10 a la menos 3. Está hablando de 1 en 1000 células. Está ausente la enfermedad mínima residual, aquí tiene una mejor sobrevida que cuando está presente en 10 a la menos 3. En 10 a la menos 4 las curvas están mucho mejores, la sobrevida está más alta. Vamos a ver como una revisioncita rápida de enfermedad mínima residual en leucemia linfoblástica aguda en cuanto a los avances técnicos y clínicos. Gabriel ahorita lo hablaba, lo hacía un resumencito de las técnicas que tenemos ahora versus las técnicas que vienen entrando en uso, que se están demostrando que pueden ser mucho más efectivas. La citometría de flujo, que es la que yo les estaba comentando, que es de la cual me encuentro enamorado y que sigue siendo, ahorita les voy a mostrar por qué, una de mis preferidas. Estamos hablando de un citómetro de 6 a 8 colores, logra una sensibilidad de 10 a la menos 4. El que hablábamos de 3 a 4 colores, de 10 a la menos 3. Lo que decíamos ahora, esa técnica de por 3 a 4 colores nos baja la sensibilidad y no nos permite hacer una buena determinación de enfermedad mínima residual. Entonces, con citómetros de 6 a 8 colores o de más colores, pues vamos a tener una sensibilidad mayor. Tiene una aplicabilidad del 90%, o sea, es de fácil realización. Es una técnica que simplemente desde el mismo momento en que hacemos el aspirado, se toma la sangre medular, se envía al laboratorio, tenemos resultados rápidos, se aplican ampliamente, es un análisis simple, los datos se pueden guardar fácilmente en el computador para compararlos, como hablábamos ahora, con otros estudios más allá del mismo paciente o de otros pacientes. Es una prueba que es estandarizada. Las desventajas es que, como hablábamos aquí, es relativamente sensible, es mucho más sensible mientras más colores o más nuevo, más actualizado sea el citómetro. Puede ser operador dependiente, depende del entrenamiento del operador. Esto de ser relativamente costoso es que realmente es más barato que las otras técnicas, pero sí depende del número de células disponibles. Entonces, lo que hablábamos ahora. Si lo hacemos muy temprano en el tratamiento, pues vamos a tener menos cantidad de células en la médula y por lo tanto va a haber que realizar mucho más recuentos celulares para mejorar esa sensibilidad. Va a demorar mucho más el proceso o puede que inclusive no se logre tener el número de células suficientes a pesar de hacer un recuento celular muy alto. Aquí tenemos la biología molecular, la PCR en tiempo real, cuantitativa.
aquí por función de genes y aquí por rearreglos de genes. La aplicabilidad en la función de genes es del 30-40%, en los rearreglos de genéticos es del 90 al 95%. La sensibilidad es muy buena, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5 en ambos pruebas. Es muy sensible, como le estamos hablando, esta prueba que es menos aplicable, es rápida, es relativamente fácil. Depende de la estabilidad del RNA, entonces es una prueba que se puede perder muy, muy fácil si no está bien conservada. Hay alto riesgo de contaminación, no está bien estandarizada, entonces es una prueba que debe ser realizada en un laboratorio de alta experiencia en procesamiento de pruebas moleculares. La PCR en tiempo real por arreglos genéticos es una prueba que está bien estandarizada, que tiene guías internacionales, pero es una prueba que puede ser muy costosa, comparándola con la citometría, además del tiempo que consume en el procesamiento y para hacer el reporte. Entonces, digamos que son dos pruebas que son aplicables. Inclusive algunos hablan de que no deberían ser excluyentes. Si hacemos citometría, no hacer PCR, o si hacemos PCR, no hacer citometría. No, más bien se habla de que deberían ser, algunos hablan de que deberían ser complementarias, porque se ha visto en algunos trabajos que el realizar ambas pruebas mejora la sensibilidad significativamente, sobre todo en los periodos donde hay baja cantidad de celular, porque cuando alguna prueba puede dar negativa, la otra puede dar positiva y así lograr una mejor determinación. Este es el ejemplo de la citometría normal. Y aquí tenemos la citometría, las técnicas que vienen nuevas. O que vienen, no, ya están aplicándose, pero se están en proceso de estandarización. Lo que hablaba Gabriel de la citometría de flujo de siguiente generación, tiene la aplicabilidad, como hablábamos ahora, muy alta. Realmente estas tres pruebas nuevas son de aplicabilidad muy alta. Miren la sensibilidad que alcanzamos ya con esta prueba. Alcanzamos la misma sensibilidad que alcanza la biología molecular, con la diferencia de que, aunque aquí diga que es expensive, que es costosa, es relativamente menos costosa que hacer una biología molecular, al menos en nuestro medio. Sobre todo, lo más importante es que es de aplicabilidad muy alta, que realmente la podemos hacer con resultados rápidos, sobre todo nosotros que dependemos de nuestros pacientes para tomar decisiones rápido con respecto al cambio de medicamentos. Eso es muy importante cuando hablamos en los periodos de quimioterapia de inducción o en las recaídas tempranas, para tomar decisiones rápidas de qué medicamento vamos a usar para inducir esa nueva remisión. Entonces vamos a tener respuestas muy rápidas. Aquí nos va a mostrar los marcadores que son positivos en esa leucemia. Y entonces por ejemplo, muchos estudios, los medicamentos nuevos, el blinatumomab, por ejemplo, o los otros medicamentos que están dirigidos al CD22, se encontraron o se estudiaron precisamente por el estudio de citometría. Y entonces el hecho de tener los marcadores positivos o negativos nos van a orientar a el uso o no uso de este medicamento y a que nos pueda favorecer una respuesta mayor, una tasa de remisión mayor, una sobrevida libre de evento mayor o un puente hacia trasplante mucho mayor. Entonces la citometría nos va a mostrar muchas cosas. Dentro de los problemas de esta citometría de próxima generación es que debe ser una muestra procesada dentro de las primeras 24 horas, es una muestra fresca, pero realmente creo que hasta ahora, bueno, al menos en las grandes ciudades no tendríamos ese problema. El problema es si tenemos que transportar la muestra de una ciudad intermedia a un centro de procesamiento central donde pudiera llevarse más de 24 horas, pero si se hace una buena comunicación con el laboratorio y con los medios de transporte, se puede lograr que estén en menos de las 24 horas. Es una prueba que en este momento está estandarizada, está en un nivel de alta estandarización con el Euroflow, que decía ahorita Gabriel. Ya son tubos que vienen determinados específicamente, entonces eso disminuye la variabilidad interoperador. Es mucho más, la sensibilidad se mejora muchísimo, como lo vemos ahí, la especificidad también. Tenemos las otras pruebas de biología molecular, donde tenemos la sensibilidad se mantiene y la aplicabilidad mejora, pero tenemos problemas de estandarización.
Entonces, yo no quiero sonar pues, como inducirlos al cuento, pero definitivamente la citometría suena como a la más asequible, la menos costosa y muy sensible, sobre todo la de nueva generación o si tenemos citómetros de bastantes colores, y fuera de eso, que nos va a orientar, nos va a guiar sobre el tratamiento que podemos hacer con los marcadores. Esta es si vieron la otra citometría, que tiene varias ventanitas y donde tenemos que empezar a seleccionar, pues esta ya casi que va separando las poblaciones mucho mejor. Y por último, las guías NSCN de este año en leucemia linfoblástica aguda nos orientan a cómo debe ser esa determinación de la enfermedad mínima residual. Hay una pregunta en el medio y es si se debe hacer en sangre periférica o si se debe hacer en médula. Pues la orientación es que por ahora se debe hacer en médula, aunque se ha determinado que la leucemia de células linfoblástica de células T se pudiera hacer la determinación en sangre periférica por estos métodos nuevos con la misma posibilidad de correlación que se hiciera en médula. Con leucemia B todavía no. Entonces tenemos ya las guías, ya estamos hablando de Next Generation, en biología molecular, estamos hablando de en citometría de flujo mínimo 6 colores, pero estamos ya, miren lo que hablamos de las sensibilidades, por lo menos deberíamos estar hablando de una de 8 colores. Y el umbral de sensibilidad en citometría de 10 a la menos 4 como mínimo para hacerlo por citometría o si vamos a hacerlo por molecular de 10 a la menos 6. Como decía Gabriel, importante en el resumen que enviamos de historia al laboratorio cuando enviamos la muestra, debemos informarle si el paciente ha recibido o está recibiendo rituximab, blinatumomab o las CAR T-cells, porque ellos van a hacer que los marcadores celulares cambien la expresión en esas células y el citometrista debe hacer un enfoque mucho más agudo para poder encontrar la presencia o ausencia de esa enfermedad residual. ¿Cuándo se debe hacer? Entonces, cuando se completa la inducción. O sea, al final de la quimioterapia de inducción. Eso es lo que nosotros estamos aplicando ahora. Lo que les mostré ahora del día 15 es una propuesta para algunos, que están haciendo algunos grupos, para determinar en forma temprana si el paciente al día 15 tiene enfermedad mínima residual presente, entonces desde ese mismo momento hacer un tratamiento adicional con quimioterapia dirigida, pudiera ser, para lograr una remisión más profunda. Nosotros seguimos trabajando con las guías al final de la inducción y ahí definir si se va a hacer un tratamiento o no adicional, pues cómo se va a seguir el tratamiento de esos pacientes. Los aspirados o la determinación de enfermedad mínima residual se seguirá haciendo dependiendo de lo que queramos en el paciente, sobre todo si es un paciente que va a ser llevado a trasplante y no ha logrado enfermedad mínima residual a la inducción, se debe hacer determinación de la misma antes del proceso de trasplante. ¿Por qué? Porque también se ha visto, los estudios muestran que un paciente que sea llevado a trasplante de médula en ausencia de enfermedad mínima residual va a tener un mejor pronóstico que aquellos que son llevados con enfermedad mínima residual presente, así sea mínima o así sea presente como tal. Se define mínima cuando está entre el punto 001 y punto 1, o sea, no es que esté completamente expresada la enfermedad mínima residual, pero está ahí debajito. Entonces, en esos pacientes que van a ser llevados a trasplante, se sugiere hacer una determinación antes del momento del trasplante. Y como dice aquí, se debería tener la muestra de base para determinar cuáles son los marcadores que mostraba esa leucemia al principio y cuáles son los que vamos a buscar como enfermedad mínima residual al final. Bueno, para no extendernos más, que ya va siendo como tardecito, terminamos por acá y más bien vamos a las preguntas que tengan.
Los micrófonos están activados para que ya los puedan, cada uno de los participantes los pueda activar. De la primera charla ya teníamos una pregunta de la doctora Elena Jaramillo para el doctor Tamayo, y es la siguiente. ¿El medio de transporte se puede usar para muestras de amo? ¿Y en qué casos? El medio de transporte sí se puede utilizar. Sin embargo, es necesario aclarar que es indispensable que se le avise al laboratorio que fue utilizado este medio de transporte. Me refiero a medios estabilizantes, tipo Transfits, como es el que utilizamos en líquido cefalorraquídeo. Este tipo de medios se utilizan en una proporción de 1 a 10. Es decir, por cada mililitro de médula se deberían utilizar 100 microlitros de este estabilizante celular. Sin embargo, es importante darle aviso al laboratorio de que se utilizó este medio de transporte. ¿Por qué? Porque se ha visto que al utilizar este medio de transporte podemos tener disminución de la expresión de ciertas proteínas como el IREM2 o el CD11B, que son necesarios para la correcta interpretación de curvas de maduración, tanto en monocitos como en monocitos y en neutrófilos. Entonces, si se pudiera, ¿qué recomendamos nosotros? Cuando estamos en las principales ciudades, generalmente el transporte llega al mismo día. Si viaja a otra ciudad, de una ciudad principal, llega el siguiente día. Cuando no se va a procesar el siguiente día, nosotros recomendamos que la muestra se guarde en refrigeración, porque se conservan un poco más la viabilidad de estas células. Solamente utilizar este líquido estabilizante si sabemos por alguna razón que el transporte pudiera demorarse más de 48 horas. Sin embargo, sería necesario aclararlo en la orden de servicio. No sé si respondo a la pregunta. Estoy dispuesto a ampliar la información. Doctora Elena, el micrófono ya está activo para que está listo para que lo activen. Bueno, no sé si alguno tenga de pronto alguna inquietud para el doctor Duque de su interesante charla. Bueno, si no hay inquietudes, entendemos que todo está muy claro. Igual estamos abiertos a resolver cualquier duda si se surgiera. Mi correo, si alguna persona tiene alguna inquietud, es gabriel.tamayo@synlab.co y allí se responderán dudas adicionales si las tuvieran en algún momento. Pues más, agradeciéndole a todos por la participación en el encuentro, contándoles que se harán próximos encuentros en próximos meses. Entonces, para que estemos pendientes de las invitaciones, y un fuerte abrazo para todos y a disfrutar del partido. Una feliz tarde para todos. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Al doctor Duque por haber, y al doctor Tamayo por haber estado en esta charla con nosotros, y estamos muy pendientes de cualquier inquietud que tengan a los correos que ya vieron, y esperamos verlos en nuestras siguientes charlas. Que tengan una feliz tarde.